Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 41. Arsenal desatado. El almacén olía a óxido y aceite, el tipo de lugar donde antes vivían las máquinas y los hombres trabajaban por un salario. Ahora era una fortaleza, un taller y una línea de vida al mismo tiempo. Michael cerró la pesada puerta corrediza y dejó que el clank resonara en el silencio. La luz del amanecer que se filtraba por las ventanas altas proyectaba sombras largas y fracturadas sobre el piso de concreto. No era otro día de saqueo. No era deber de raciones ni reparación de cercas. Hoy, iban a construir. El grupo era pequeño, unas 2 docenas en total. Soldados sin mando, saqueadores con manos ampolladas, un médico que antes cosía heridas de peleas callejeras en los callejones de Houston. Y Sarah y Lena, de pie hombro a hombro con los demás, fingiendo que el peso de lo que ocurría no las aterrorizaba. Al principio nadie habló. El silencio vibraba como estática, denso de nervios y expectación. Michael lo rompió con voz firme, práctica, sin dramatismos. No ganamos esto esperando detrás de muros, dijo. Ganamos convirtiendo chatarra en armas. Si puedes manejar un martillo, sostener un soplete, desarmar un motor hoy, luchas. No con los puños. Con tus manos. Eso fue suficiente. El grupo se dividió en 4 equipos, cada uno dirigiéndose hacia los montones de chatarra y materiales recolectados durante semanas de preparación silenciosa, reuniendo los huesos. Kyle Crane se encargó de la chatarra automotriz. Daba órdenes como un capataz, sacando baterías y bobinas de cobre de un sedán desmantelado, enrollando cables en haces ordenados. Sus manos eran rápidas, precisas, como guiadas por la memoria muscular de 1000 ensayos invisibles. Alice Sullivan manejaba el taller de máquinas. Desmontaba viejos motores de cortacésped con precisión quirúrgica, arrojando rodamientos, correas y cuchillas en cajas. Apenas levantaba la vista, aunque una vez que cruzó la mirada con Michael, le dio una sonrisa que decía que había esperado toda su vida por un motivo para que su conocimiento importara. Sarah y Lena se encargaban de la madera y los clavos. Arrastraban tablones de un cobertizo derrumbado, con las manos temblando de fatiga, luego se estabilizaban mientras martillaban clavos de 20 centímetros a ángulos precisos. El sudor le surcaba el rostro, pero Sarah rió una vez cuando Lena se golpeó el pulgar y juró como una marinera. El sonido, crudo y normal, hizo sonreír a otros por un instante antes de que la gravedad volviera. El médico, Torres, coordinaba el almacenamiento de la granja. Recogía resortes de autos, tambores de freno, cualquier cosa pesada que pudiera convertirse en cabeza de arma o contrapeso. Murmuraba sobre palancas y puntos de fractura, conocimiento arrastrado de otra vida. A media mañana, el piso estaba cubierto con los huesos del viejo mundo, esperando ser reforjados, planos sobre acero. Michael se inclinó sobre una mesa de acero golpeada en el centro del almacén. Kyle y Alice se unieron a él, extendiendo bocetos sobre cartón reciclado y hojas de contabilidad viejas. Los planos eran toscos, dibujados a mano con trozos de carbón, pero tenían el ADN de algo peligroso y nuevo. 5 armas, feas, nacidas de la desesperación. Electrochoque, cobre enrollado alrededor de un tubo, alimentado por una batería de auto. Descargas cortas y brutales, suficientes para derribar un corredor y ganar segundos de supervivencia. Tabla de clavos, tablones con clavos en ángulo, para detener y atrapar los pies de los infectados. Una trampa, no un arma, pero en guerra, los segundos importaban. Hacha de fuego, cabezas de hacha recicladas soldadas a mangos de acero, envueltas en cinta para agarre. Simple, efectiva. Suficientemente pesada para partir madera o cráneos. Motosierra improvisada, motor de 2 tiempos conectado a una hoja circular. Ruidosa, peligrosa, poco confiable, pero devastadora si resistía.
Lanzador de garfios, cañón de PVC con pistón de resorte, capaz de disparar un arpón atado a cuerda de escalada. Una forma de superar muros o alcanzar lugares inaccesibles. Michael los estudió, la mandíbula tensa. Ninguna es perfecta, dijo. Algunas se romperán al primer uso. Algunas matarán al usuario si es descuidado. Pero ese es el punto, ya no somos cuidadosos. Estamos desesperados. Chispas y sudor. El almacén se transformó en una forja. Alice doblaba bobinas de cobre alrededor de tubos, soldando cables a la batería de auto. Las chispas silbaban, iluminando su rostro con un resplandor azul blanco. Envió el mango a Cao, quien presionó el gatillo. Un chasquido y un arco de 3 centímetros saltó entre los contactos. El silencio llenó la sala. Jesús, murmuró Torres. No, Jesús, dijo Cao. Pero salvará una vida. Sarah y Lena probaron las tablas de clavos, clavándolas en la tierra afuera. Cuando un maniquí fue empujado hacia ellas, los clavos atraparon sus piernas, deteniéndolo. Las hermanas vitorearon, chocando manos entre suciedad y sangre. El hacha de fuego se armó bajo la supervisión de Mako. Pulió una cabeza de hacha oxidada hasta que brilló plateada, luego la soldó a un tubo de acero. La balanceó en un arco de prueba, el peso perfecto, el corte limpio. Silencio. Asintió. La motosierra fue un caos. Alice jaló el cordón y el motor rugió, la hoja girando borrosa. La multitud se alejó mientras cortaba una viga de madera, chispas volando. Michael la apagó rápido. Un error con esto y pierdes la mano antes de que los infectados te toquen. Respétala. Finalmente, el lanzador de garfios. Mako cargó el pistón, se braceó y disparó. El arpón voló por el patio, incrustándose profundo en un muro. Los exploradores treparon, riendo incrédulos. Por un momento, no solo sobrevivían. Luchaban. Sangre y entrenamiento. Al mediodía, el patio del almacén se convirtió en campo de pruebas. Objetivos de neumáticos apilados, maniquíes rellenos de trapos, puertas como barricadas. Sarah apuntó el electrochoque a un maniquí, reaccionando al crujido eléctrico pero ajustando su agarre a la segunda vez. Lena balanceó el hacha de fuego, el golpe retumbando en sus brazos, dejando una marca limpia. Kyle mostró las tablas de clavos, arrastrando un maniquí hasta que los clavos lo inmovilizaron. Los reclutas aprendieron a flanquear, moviéndose en parejas, uno distraía, el otro atacaba. Alice encendió la motosierra de nuevo, enseñando arcos cuidadosos, no golpes salvajes. No luchas contra la horda de frente, gritó sobre el rugido. Abres un camino. Rápido. Limpio. Sal antes de que te rodeen. Michael supervisaba, corrigiendo agarres, obligando a respirar entre golpes, inculcando la verdad, estas armas eran frágiles, como ellos. Un error significaba la muerte. Pero juntos, ahora tenían dientes. El patio retumbaba con esfuerzo, maldiciones, risas al caer alguien, silencio al lograrlo. Al anochecer, los músculos temblaban de agotamiento. Camisas empapadas de sudor. Manos sangrantes. Pero nadie quería detenerse. Cuando cayó la noche, se reunieron alrededor de un brasero en el corazón del almacén. Las armas descansaban en montones a sus pies, siluetas toscas contra la luz del fuego. Michael se puso de pie, la mano sobre el hacha de fuego. Su voz, calma y baja, cortó el crepitar de la madera. Estas herramientas no son mágicas. No nos salvarán por sí solas. Son peligrosas para los infectados, para ti, para cualquiera en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero son nuestras. Hechas con nuestras manos. Eso es lo que importa. Miró a Sarah, a Lena, a Cal, a Alice y Torres. A los adolescentes que nunca habían empuñado una hoja antes de hoy,
al anciano cuyas manos temblaban demasiado para sostener un martillo firme. Entrenan en parejas. Se cubren. No luchan solos. Y nunca olviden que un clavo simple, la hoja más opaca, aún puede marcar la diferencia entre morir y salir con vida. El silencio pesaba. Entonces Torres, con el sudor aún corriendo, dio un paso al frente. Su voz tembló pero se escuchó. «Estamos listos». Un murmullo de acuerdo se extendió. Asentimientos. Ojos fieros, cansados, temerosos pero dispuestos. Michael sintió el peso del hacha de fuego en su mano. Sólido. Real. Pensó en los muros que crujían por la noche, en los gritos distantes que nunca paraban. Pensó en Sarah, dormida arriba, y en los demás que confiaban en él no porque quisiera, sino porque el mundo se los había impuesto. Mañana, dijo en voz baja, derribamos nuestro primer muro. El fuego estalló. Los rostros a su alrededor brillaban a la luz, duros, marcados, vivos. No eran un ejército. Pero por primera vez en años, tenían armas que les pertenecían. El almacén se mantenía detrás, lleno de acero improvisado, gasolina y esperanza desesperada. Un arsenal nacido no de ciencia ficción ni milagros, sino de coraje, cicatrices y la negativa a morir en silencio. Capítulo 42. La caída de la zona de cuarentena. 20 años. 2 décadas desde que los primeros tosidos se convirtieron en gritos, desde que la primera ciudad ardió y el mundo olvidó lo que significaba la seguridad. Durante 20 años, la zona de cuarentena se mantuvo como jaula y santuario a la vez. Muros cubiertos de alambre de púas y acero, guardias que envejecieron en las mismas torres, familias que aprendieron a racionar el miedo igual que la comida. Y ahora, en menos de un solo día, estaba cayendo. Todo empezó con el sonido. Michael estaba en el patio de entrenamiento cuando los primeros disparos resonaron a lo largo del complejo como un trueno lejano. Había oído muchos disparos en su vida, pero esto era diferente, frenético, superpuesto, más pánico que orden. Los reclutas se congelaron a mitad del ejercicio, bates y tablas con clavos levantados a medias, sus ojos recorriendo los muros. Luego vinieron los gritos. No los habituales desde fuera de las cercas, el lento y constante requiem del sufrimiento del mundo, sino gritos agudos, cercanos, dentro del perímetro, la zona había sido vulnerada, la brecha. Michael corrió hacia el muro sur, con Sarah y Lena a su espalda, mientras Cal y Alice abrían camino a través del caos con armas en mano. La puerta se había doblado. Un camión destinado a transportar raciones había estrellado desesperadamente, dejando un hueco retorcido en las defensas. Y a través de ese agujero entraron los infectados runners primero, docenas de ellos, sus rostros aún horriblemente humanos bajo manchas de hongo y sangre. Los soldados disparaban en filas, pero la disciplina se había ido. Los cargadores se vaciaban demasiado rápido. El pánico rompió las formaciones. Un soldado soltó su rifle y huyó, solo para ser derribado antes de dar 5 pasos. «Mantengan la línea», rugió Mako, su voz cortando el estruendo. Clavó su hacha de fuego en el cráneo de un runner, liberando a Sarah justo a tiempo para empujarla detrás de él. «No se dispersen. Formación. Tablas con clavos, ahora». Los reclutas colocaron las tablas, los clavos atrapando pies y haciendo tropezar a algunos infectados, ganando segundos de supervivencia. Pero por cada uno que caía, entraban 2 más. Kyle encendió un cóctel molotov, las llamas reflejándose en sus ojos, y lo lanzó a la brecha. La explosión compró un instante, gritos mezclándose con el sonido de carne quemándose. No fue suficiente. Dentro de la zona, el caos se extendía más rápido que la infección. Familias corrían hacia las puertas internas. Un niño fue aplastado contra una barricada mientras cientos avanzaban. Los soldados intentaban mantener el orden, pero cuando un oficial disparó para detenerlos, todo se rompió.
Michael arrastró a Sarah y Lena entre la multitud, con los dientes apretados mientras la masa los presionaba. La gente no moría solo por los infectados, ahora se aplastaban entre sí, asfixiándose por el puro pánico. Sobre ellos, las alarmas aullaban. En algún lugar lejano, un depósito de combustible se incendiaba. El cielo sobre la zona se volvió negro de humo, rojo de fuego. 20 años, susurró Alice junto a él, su voz perdida entre el estruendo del colapso. Duramos 20 años para esto. Michael no respondió. Sus ojos no dejaban de escanear, calcular, planear. Tenían armas. Tenían entrenamiento. Pero esto no era una batalla. Era una avalancha. Entrenamiento probado. En la barricada norte, un grupo de estoques se abrió paso entre el caos. Se movían distinto, reptando, lanzando saltos, croando, ojos medio cubiertos por placas de hongo. No cargaban. Esperaban, luego atacaban. Equipo de descargas, gritó Michael. Un par de reclutas, temblorosos pero preparados, atacaron con sus bastones eléctricos. Los arcos de luz azul chispearon, derribando a 2 toques en espasmos. Otros se lanzaron con hachas de fuego, partiendo cráneos antes de que pudieran levantarse. Funcionó. Los entrenamientos habían dado resultado. Pero los reclutas eran verdes, lentos, asustados. Uno resbaló sobre sangre y un toque lo atacó de inmediato. Su grito terminó cuando las mandíbulas lo cerraron. Michael no parpadeó. Atravesó ambos cráneos de un solo golpe con su hacha. Muévanse. Sigan moviéndose. Sin más muros. Las horas se difumbaron. Cada calle dentro de la zona era fuego, humo o sangre. La cadena de mando había colapsado, oficiales muertos, comunicaciones cortadas, civiles amotinados. Y los infectados seguían llegando. Bloaters avanzaban al anochecer, sus placas de hongo brillando con la luz del fuego. Uno derribó un muro de sacos de arena como si fuera papel. Otro lanzó bombas de esporas a la multitud, el gas sofocando a docenas antes de que el fuego lo silenciara. Chandler siguieron cerca del río, sus nubes ácidas comiendo carne y acero por igual. Michael y Kao luchaban lado a lado, cada golpe mecánico, eficiente. El brutalizador atravesaba cráneos, el machete eléctrico chispeaba al dividir infectados, dejando arcos de fuego en el aire. Pero por cada uno que caía, aparecían una docena más. Sarah y Lena también peleaban, sus rostros marcados por hollín y miedo, pero sus manos firmes. El entrenamiento de Michael se mostraba en cada golpe, cada recarga. Ya no eran niños. Aún así, no fue suficiente. Al anochecer, los muros habían sido vulnerados en 6 puntos. A medianoche, no quedaba ningún muro. El fin de la zona. Michael reunió a los supervivientes que pudo en el almacén. Menos de 50 quedaban de los cientos que vivían allí esa mañana. El resto se había ido, devorados, quemados o aplastados bajo la marea. El brasero donde antes se entrenaban todavía brillaba débilmente en un rincón. Armas yacían esparcidas en el suelo, ensangrentadas, abolladas, medio rotas. Michael estaba en el centro, el hacha de fuego goteando rojo. A su alrededor, Sarah y Lena apoyadas en la pared, con la cara marcada por el agotamiento. Kyle afilaba el filo de un machete, sus ojos vacíos. Alice miraba al suelo, lágrimas silenciosas cortando líneas limpias a través del hollín en sus mejillas. Afuera, la zona aún ardía. Los gritos seguían resonando. Pero los muros que los habían encerrado y protegido durante 20 años habían desaparecido. Mako miró a su gente, lo poco que quedaba de ellos. Pensó en los entrenamientos, las armas, los años de preparación. Nada había sido suficiente para detener el colapso. Pero había sido suficiente para mantenerlos con vida.
Durante 20 años, este lugar nos mantuvo respirando, dijo Michael en voz baja, su voz llevando en el pesado silencio. Pero se acabó. No podemos reconstruirlo. No podemos quedarnos aquí. Mañana nos vamos. No esperamos rescate. No miramos atrás. Nadie discutió. Nadie tenía fuerzas. Sarah lo miró a los ojos, su voz ronca pero firme. ¿A dónde vamos? Michael contempló el horizonte en llamas, el humo ondulando hacia la noche infinita. A cualquier lugar donde los muros aún no hayan caído. Y con eso, la zona de cuarentena, la última jaula de sus vidas antiguas, había desaparecido. Lo que venía era algo completamente distinto. El mundo abierto. Capítulo 43. ¿Santuario? La zona de cuarentena había desaparecido. No se había derrumbado en pedazos como la gente solía susurrar en la oscuridad, sino de golpe, como un dique que se rompe. Un momento las vallas resistían, al siguiente ya no existían. Los soldados fueron arrastrados por la marea, las armas sonaban inútiles hasta ahogarse entre los gritos, y el fuego consumía la ciudad en una bruma de humo y caos. Michael y su grupo se abrieron paso por el corredor este mientras el mundo detrás de ellos se plegaba sobre sí mismo. Cuando finalmente emergieron, la ciudad no era más que ecos, disparos estallando, torres de humo elevándose al cielo y el olor dulzón de cuerpos quemándose. No miraron atrás. Ninguno de ellos lo hizo. Durante días avanzaron sin descanso, evitando carreteras principales y autopistas donde acechaban tanto supervivientes como infectados. Michael los guió por caminos de servicio rotos, alcantarillas semi-enterradas y parches de bosque crecido donde el silencio era su única protección. 2 veces casi se topan con otros grupos de supervivientes, hombres y mujeres desaliñados discutiendo por restos de comida, pero Michael los alejó cada vez. El hambre los carcomía, la sed les apretaba la garganta, pero se negó a arriesgarse con extraños. La confianza, había aprendido hace mucho, era la vía más rápida hacia la muerte. Cada noche, al montar el campamento, Sarah hacía la misma pregunta. ¿Por qué no seguimos a los demás? Todos dijeron que hacia el oeste. Dijeron que los luciérnagas estaban allí. Michael se sentaba junto al fuego escaso, la mandíbula apretada, los ojos fijos en las brasas que cambiaban de forma. Dejaba que el silencio se alargara hasta volverse pesado, y luego respondía con tono plano de soldado. Porque he visto lo que pasa cuando pones tu fe en banderas en lugar de muros. Sarah guardaba silencio después de eso, aunque Lena a veces trataba de insistir. ¿No confías en ellos?, preguntó una noche, la voz baja pero cargada de algo parecido a esperanza. No confío en nadie que diga que la salvación llega solo si caminas lo suficiente, murmuró Michael. Kyle, que estaba afilando un pedazo de varilla oxidada como lanza improvisada, soltó una risa sin humor. Suena como todas las guerras en las que he peleado. Cambias la bandera, cambias el discurso, pero el agujero en el que estás enterrado siempre es el mismo. Alice no dijo nada, solo escuchaba, con los ojos agudos brillando en la oscuridad. En la mañana del 4.º día, mientras los demás todavía empacaban el campamento, Michael sintió que el sistema se activaba. El guión fantasmal se grabó en su visión con una calma casi burlona. Actualización de directiva, estructuras de cuarentena comprometidas. Autoridad luciérnaga detectada. Protocolo santuario desbloqueado. Planos disponibles, barricadas. Filtración. Perímetros de defensa. Michael entrecerró los ojos, murmurando para sí. Momento conveniente. Pero, como siempre, guardó la información para sí. Para los demás, su previsión era solo instinto de soldado, trucos aprendidos en largas misiones. Nadie necesitaba saber que esos instintos venían de algo más, algo que él aún no entendía, pero que ya no podía negar. Fue el 6.º día cuando la carretera salió de las colinas y su futuro apareció ante ellos.
El río cortaba profundo el valle, brillando como plata con la luz menguante. Y abarcando su ancho, alto y desafiante contra el paso del tiempo, estaba la presa. La pared de hormigón se alzaba como las costillas de un gigante muerto. El musgo se aferraba a su rostro desgastado, y grietas surcaban su superficie, pero aún resistía. La visión los dejó en silencio. Cao lanzó un silbido bajo. ¡Santo cielo! Alice entreabrió los labios, una rara suavidad en su rostro. Sigue en pie. Mako sintió algo cambiar en su pecho. Su ojo de soldado recorrió cada línea, los puntos de vigilancia, los puntos críticos, los gruesos muros. Vio más que una ruina. Vio una fortaleza, una fuente de agua, quizá incluso energía si tenían suerte. Vio posibilidad. Aquí dijo en voz baja: dejamos de correr. Les tomó horas encontrar la entrada. Las puertas principales estaban selladas con acero pesado y candados oxidados. Las vallas de malla del perímetro cedían en algunos lugares, pero no ofrecían un paso claro. Fue hasta que Mako los guió por un camino de servicio agrietado que descubrieron un túnel de drenaje colapsado. El aire olía a moho y agua estancada, pero era transitable. Uno a uno se arrastraron, sus linternas cortando túneles pálidos en la oscuridad. El silencio dentro era sofocante, roto solo por el goteo de agua invisible. Sus botas resonaban en el concreto húmedo. 2 veces escucharon ruidos, ratas o quizá algo peor, pero no apareció nada. Hasta que sus luces se posaron en una figura encorvada en la sala de turbinas. A primera vista, parecía un cadáver con mono de obrero podrido. Luego se movió. Giró la cabeza, y la luz reflejó las palideces fúngicas que habían brotado en su cráneo. Un clique. Sarah se tensó, Lena contuvo la respiración, pero Mako solo levantó la mano para calmarlas y sacó su cuchillo. La lucha fue rápida y despiadada. La hoja se deslizó bajo la mandíbula, cortando la columna con un solo movimiento entrenado. El cuerpo se desplomó sin sonido más que el húmedo golpe de la descomposición. No es el último aquí, dijo Mako. Manténganse alerta. No lo hicieron. Al final encontraron 3 más. 2 runners acechaban en la sala de control, con movimientos nerviosos y espasmódicos, y otro clique se había fusionado con una silla, con hongo enraizando en el metal como un trono grotesco. Cada pelea los puso a prueba, las estocadas de Cao, la puntería constante de Alice, los golpes frenéticos de Lena con la palanca, pero juntos sobrevivieron. Cuando cayó el último cuerpo, empapados en sudor, con los pulmones ardiendo, la presa era suya. Esa noche, bloquearon las entradas con escritorios volcados, cerraron con cadenas las puertas de mantenimiento y montaron campamento en las oficinas. Sarah pasó la mano por los paneles de control polvorientos, la voz entrecortada por la maravilla. ¿Esto todavía podría funcionar? Mako recorrió con la mirada las turbinas. Algunas estaban oxidadas, pero algunas permanecían intactas. Los esquemas fantasmas del sistema parpadeaban al borde de su vista, unidades de filtración, nodos de energía, posiciones de respaldo. No era imposible. Todavía no. Podría, dijo finalmente. Con tiempo. Con trabajo. Alrededor del fuego que encendieron en la sala de generadores, las sombras saltaban altas sobre el concreto. Kyle se sentó con las piernas cruzadas, limpiando su arma con cuidado. Alice se recostó contra la pared, ojos semicerrados pero alerta. Sarah y Lena se acurrucaron cerca del fuego, susurrando sobre seguridad, sobre cómo quizá podrían dejar de correr, quizá incluso plantar algo de nuevo. Michael rompió el silencio. Su voz era firme, pero debajo estaba el acero del mando. Escuchen. Las luciérnagas no nos salvarán. Nadie vendrá con camiones de comida o medicinas. Lo que construyamos aquí, con nuestras propias manos, eso es todo lo que habrá. Nadie discutió. Incluso Sarah, que antes se aferraba a cada rumor de salvación, solo asintió.
Michael apoyó la mano sobre el mango de su hacha, el acero fresco contra la palma. Su mirada recorrió a cada uno, cansados y asustados, pero aún de pie. Haremos que este lugar resista. Piedra por piedra. Filo por filo. El fuego crepitó. El río rugió más allá de los muros. Y en un rincón de su visión, el sistema brilló con silenciosa certeza: progreso del santuario, 1%. Por primera vez en años, Michael sintió algo peligroso despertar dentro de él: esperanza. Capítulo 44, Santuario de Acero. El río rugía debajo de ellos, lo suficientemente fuerte como para ahogar los pensamientos si te acercabas demasiado a la baranda. La espuma blanca se levantaba en nubes desde la presa hidroeléctrica, humedeciendo el aire y mojando el concreto con agua fría. El lugar era inmenso, una columna de hierro atravesando el cañón, vibrando con la promesa latente de energía. Por primera vez en años, Michael se permitió respirar sin revisar su flanco cada 5 segundos. La presa estaba aislada, rodeada de acantilados que hacían difícil una emboscada. El río era demasiado ancho para que los infectados lo cruzaran fácilmente. Las paredes de concreto eran lo suficientemente gruesas como para burlarse de las balas. Para cualquier ojo entrenado, esto no era solo una estructura, era una fortaleza esperando ser tomada. El sistema susurró en su mente en cuanto pusieron un pie dentro del edificio de control. Base potencial detectada, instalación hidroeléctrica. Condición: habitable con modificaciones. Objetivo activado: protocolo santuario, establecer zona segura. Michael cerró los ojos brevemente. Lo había esperado. No necesitaba palabras brillantes para confirmar lo que sus instintos ya gritaban. En el ejército aprendías a reconocer puntos de estrangulamiento, posiciones de retroceso y fortalezas. Este lugar cumplía con todos los criterios. Los demás exploraban con ojos abiertos. Sarah se asomaba sobre la baranda, mirando el río abajo, mientras Lena probaba las pesadas puertas de acero que conducían a los niveles internos. Alice pasaba la mano por las paredes, murmurando: sólido. Muy sólido. Kyle lanzó un silbido bajo. Un hallazgo increíble. Podrías defender esto con 50 personas fácil. Michael no dijo nada. No quería sonar como un comandante. No todavía. Solo inspeccionaba cada rincón, mapeando el lugar como solía mapear compuestos enemigos en el extranjero: entradas, salidas, puntos ciegos. Esa noche, encendieron un fuego en una de las salas de servicio. El grupo se sentó alrededor, con el agotamiento reflejado en sus rostros, pero por primera vez el silencio no estaba cargado de miedo. Era más suave. Esperanzador. Aún así, la mente de Michael no se detenía. Las zonas de cuarentena cayeron. Una por una, todas caen. Esto no durará a menos que hagamos que dure. Y si los Firefies realmente están allá afuera, eventualmente vendrán a olfatear. Mejor estar preparados. El sistema vibró de nuevo. Planos desbloqueados, puertas reforzadas, recolección de agua de lluvia, módulos de invernadero. Nuevo objetivo: entrenar a los civiles en defensa y manejo de recursos. Michael miró a Sarah y Lena. Las chicas reían suavemente con Alice, sus voces resonando contra las paredes de acero. Parecían más jóvenes de lo que habían estado en meses, las líneas de miedo suavizándose de sus rostros. Michael apretó la mandíbula. Conocía demasiado bien el patrón. Das esperanza a la gente y el mundo tratará de arrancársela. Por eso no podía tratar este lugar como un punto de descanso. Tenía que convertirse en algo más. A la mañana siguiente, comenzó. Al amanecer, Michael tenía a Cal y a 2 más inspeccionando el perímetro en busca de debilidades. Alice organizaba el inventario de suministros, comida, herramientas, metal de desecho, botiquines.
Sarah y Lena seguían a Michael mientras les enseñaba rutinas básicas de guardia, líneas de visión, señales, puntos de retroceso. No era glamoroso. Eran ejercicios, sudor, repetición. Pero así funcionaba la supervivencia. Para el tercer día, la presa ya no se sentía como una estructura abandonada. Se sentía como el esqueleto de un santuario, sus huesos lentamente recubiertos por trabajo y fuerza de voluntad. Barricadas de madera se levantaban en los puntos de acceso. Se colocaban cables trampa en los pasillos estrechos. Una rotación de vigilancia estaba escrita en la pared con tiza. Por la noche, cuando el fuego se consumía y la mayoría dormía, Michael se sentaba solo en la sala de control. Las turbinas abajo susurraban con energía sin explotar. Sabía que con las reparaciones adecuadas podrían traer electricidad de nuevo, tal vez incluso agua limpia. Pero lo que más lo preocupaba no era lo técnico. Eran las personas. Los rostros que ahora lo miraban sin siquiera darse cuenta. Recordó una voz de hace mucho tiempo, uno de sus antiguos instructores: el liderazgo no es una elección. Es un peso. Si no lo tomas, alguien más lo hará, y puede que no lo lleve bien. Michael cerró los ojos. No quería liderar. No quería ser responsable de lo que viniera. Pero al ver a Sarah reír junto al fuego más temprano, la determinación de Lena, la voz firme de Alice, supo que no tenía elección. La presa no era solo concreto y turbinas. Era la última línea que podrían tener y él la convertiría en acero. Lo estás viendo en sus audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 45. Lobos en el Valle. Las turbinas abajo susurraban su canto bajo, constante como un pulso a través de los huesos de concreto de la presa. Michael se despertó antes que los demás, deslizando su cuerpo fuera del calor de la sala de servicio sin hacer ruido. El aire fuera de la litera cortaba como un cuchillo, oliendo a aceite, óxido y agua vieja. El taller estaba vivo con sus creaciones toscas. El cortador de sierra de Alice brillaba sobre un banco, el hacha a medio terminar de cal enredada con cable de cobre, el paquete de flechas cuidadosamente preparado de Lena apoyado contra la pared. Michael tomó su propia arma, un hacha reforzada con cableado y una batería recuperada. La balanceó una vez, la hoja chisporroteó, las chispas lamiendo el aire. Brutal. Precisa. Sobre la mesa de trabajo yacía su mapa, dibujado y corregido a mano tras días de patrullas. Michael trazó líneas con un dedo enguantado, puntos de estrangulamiento, cabañas abandonadas, una cresta marcada como terreno alto. Al oeste de la presa permanecía mayormente en blanco. Ese vacío lo carcomía. Espacio vacío significaba sorpresas. Sorpresas significaban muerte. El sistema se agitó en su mente como un recordatorio silencioso. Misión actualizada, reconocimiento de las colinas occidentales. Recompensa, plano del sistema de alerta perimetral. Michael guardó el mapa. De todos modos habría ido. Al amanecer cabalgaba, el frío mordiendo sus mejillas. El sendero subía hacia el bosque, la nieve crujía bajo los cascos del caballo. Los pinos se alzaban como pilares negros, el escarcha adherida a cada rama. Marcaba puntos de referencia mientras avanzaba, un vado medio congelado a través del río, un rancho donde aún vagaban caballos salvajes, una cresta con líneas de visión a 3 valles. Cada nota era una elección esperando ser importante. Al mediodía, humo difuminaba el horizonte. Michael desmontó, agazapándose, el cristal pegado al ojo. Una estación de guardabosques se asentaba junto a la línea de árboles, convertida en fortaleza con sacos de arena y restos de materiales. El símbolo de la luciérnaga estaba pintado en amarillo sobre sus muros. Los saqueadores rodeaban el perímetro, lanzando bombas incendiarias al compound, rifles tronando. Dentro, los defensores respondían, pero los números eran incorrectos. Las luciérnagas estaban acorraladas. Estática de radio llenó el aire.
El comando dice que no hay refuerzos. Están dados por perdidos. Manténganse si pueden. La mandíbula de Mako se tensó. Estudió el terreno como antes estudiaba zonas de caza. Los saqueadores presionaban desde 3 lados. Munición baja. Defensores exhaustos. Otra hora y la estación caería. Podría haberse dado la vuelta. Su gente estaba segura tras muros gruesos. Pero si los saqueadores ganaban aquí, avanzarían más. Olfatearían la presa después. Y Mako no tenía paciencia para depredadores atrevidos. Apretó el rifle. El primer disparo resonó en el valle, derribando a un saqueador entre los árboles. El segundo siguió, el cráneo explotando rojo contra la nieve. La confusión se propagó. Gritos se elevaron. Cuando buscaron en la cresta, Mako ya había desaparecido, deslizándose por las sombras del bosque. Apareció detrás de 2 saqueadores agazapados juntos. Uno forcejeaba con un cóctel molotov, el otro lo cubría. Mako avanzó, el hacha chisporroteando mientras mordía el cuello del primero. La corriente saltó, su cuerpo convulsionando mientras la botella caía y se rompía sin peligro. El segundo giró demasiado tarde, la hoja se clavó en su esternón, la electricidad recorriendo el hueso. El fuego cruzado estalló desde el compound. Mako corrió por terreno abierto, atrayendo miradas y balas. Los proyectiles desgarraban la corteza detrás de él mientras se refugiaba tras una roca. Enderezó el rifle y disparó al líder de los saqueadores, un coloso con casco de cráneo con astas. El hombre giró rugiendo maldiciones, la sangre empapando su hombro. Mako avanzó con violencia quirúrgica. Un cuchillo se deslizó bajo una mandíbula. El hacha se hundió en un pecho. Chispas y sangre, rápido y definitivo. Encendió una bengala, lanzándola al matorral donde 3 saqueadores se agazapaban. La luz naranja y el humo lo cegaron. Mako atacó con fuerza, uno apuñalado en la base del cráneo, otro empujado gritando al fuego, el tercero silenciado por un cuchillo arrojado al cuello. El líder se levantó de nuevo, metiendo torpemente cartuchos en su escopeta. Rugió y disparó, los perdigones rasgando la corteza a centímetros de la cabeza de Mako. Dolor atravesó su pantorrilla por un roce. Mako apretó los dientes, rodó, recargó y le puso una bala en el pecho. Cayó. Mako se acercó, clavando el hacha bajo su mandíbula, la electricidad chisporroteando hasta que el hombre se relajó sin vida. El resto huyó. Gritos y maldiciones se dispersaron en los árboles. Michael los dejó ir. Se quedó entre los cuerpos, el pecho agitado, el aliento empañando el aire frío. La puerta de la luciérnaga crujió. 2 hombres salieron cautelosos, rifles alzados. Uno llevaba la insignia cosida en la manga, el otro tenía el brazo vendado en tela ensangrentada. ¿Solo tú?, preguntó el ileso. Mako se limpió la sangre del rostro. Parecía que necesitaban ayuda. Se intercambiaron miradas. Soy Frank. Este está ahí. Mako. Dentro, el puesto estaba hecho ruinas. Sacos de arena desgarrados, muros ennegrecidos. 8 sobrevivientes permanecían, raquíticos y con ojos huecos. Un adolescente sostenía un rifle demasiado grande para él, mirándolo como a pesadilla y salvación a la vez. Frank habló bajo, con amargura. Empezamos con 15. El comando dijo que aguantáramos, que mandarían refuerzos. Nada. Solo silencio. Nos dejaron morir. Mako miró a los heridos, a las paredes quemadas, a los cadáveres apilados contra la valla. Pensó en la presa, en Alice inclinada sobre planos, en la voz áspera de Kao transformándose en taladros, en Lena tendiendo cables en puntos críticos. Estaban construyendo algo. Si se quedan aquí, los saqueadores terminan lo que empezaron, dijo Mako. Recojan lo que puedan. Vienen conmigo. La marcha al este fue lenta pero constante. Mako mantuvo el ritmo,
guiándolos por cruces más seguros, bordeando praderas donde pastaban caballos salvajes, marcando nuevas amenazas. Su pantorrilla palpitaba por el roce del perdigón, pero lo ignoró. Al anochecer, la presa se levantaba ante ellos, espina de concreto cruzando el río, humo saliendo de sus chimeneas. Alice silbó desde la puerta, Mako respondió. Las puertas se abrieron. Alice estaba al frente, trapo en mano, la cara manchada de grasa. Kyle apoyado en su escopeta, Lena a su lado, cautelosa. ¿Quiénes son?, preguntó Alice, ojos recorriendo a los extraños. Luciérnagas, dijo Mako. Abandonadas a morir por los suyos. Las vamos a recibir. La mirada de Alice se posó en los heridos, luego asintió. Métanlos adentro. Lena frunció el ceño. No tenemos comida para esto. Mako cruzó su mirada con la de ella. Encontraremos más. Pero no dejamos gente para los lobos. Ella desvió la vista, pero la tensión en su mandíbula cedió. Dentro, Alice ayudó a Tai con los heridos. Kyle pedía mantas. Lena repartía la poca comida disponible. Las luciérnagas se movían rígidas, aún medio en shock. El chico comía en silencio, sin apartar los ojos de Mako. Esa noche, la luz del fuego iluminó la sala de turbinas. Michael les contó la verdad, la emboscada, la pelea, la traición por las comunicaciones. No adornó nada. No hacía falta. Kyle agitó el fuego con un palo. Entonces, ¿qué somos ahora? ¿Un campamento de refugiados? Michael negó con la cabeza. Protegemos a los nuestros. Y decidimos quiénes son. No los saqueadores, no las luciérnagas, nadie más. Solo nosotros. Frank se sentó cerca, mirada impenetrable. Los demás susurraban entre ellos. Más tarde, cuando la sala se silenció, Mako se quedó solo con el viejo registro de mantenimiento de la presa. Lo había comenzado a usar como diario, anotando entradas a lápiz. Esa noche escribió. Parcheé la muralla sur. Maté saqueadores. Salvé a 8 extraños abandonados. Están cansados. Hambrientos. Humanos. La comida escasea. La medicina aún más. Pero la presa sigue en pie. Y por ahora, nosotros también. Cerró el libro. Las turbinas zumbaban bajo el piso, lobos aullaban lejos en el valle, y el fuego ardía constante. Mako se recostó contra la fría pared, la sangre secándose en sus manos, y se permitió un pensamiento que antes consideraba peligroso. Esperanza. Capítulo 46. Punto de vista de Tommy. El pueblo respiraba, pero apenas. Desde la torre de vigilancia, Tommy podía ver todo Jackson extendido bajo él, una forma áspera contra el valle invernal. Las murallas de troncos afilados rodeaban el asentamiento, irregulares pero lo suficientemente altas como para hacer dudar a los saqueadores. Humo se elevaba de media docena de chimeneas, enroscándose hacia el cielo pálido. Dentro de los muros, el lugar parecía menos una comunidad y más una promesa que aún no se había cumplido. Las cabañas estaban remendadas con madera recuperada, las puertas colgaban torcidas de sus bisagras. Algunas casas persistentes aún conservaban los restos del viejo mundo, porches hundidos, techos medio colapsados, pero la vida había vuelto a ellas de todos modos. Gallinas picoteaban el suelo helado. 2 hombres arrastraban un ciervo desde el sendero norte, sangre brillante sobre la nieve. Niños corrían entre las filas de ropa colgada, risas rápidas pero frágiles, que se cortaban cada vez que un silbato sonaba desde los muros. Jackson estaba vivo, pero estar vivo no era suficiente. Tommy descendió los escalones de la torre, botas crujiendo sobre la escarcha. Caminaba por estas calles todos los días desde hacía meses, memorizando cada rostro, cada pared remendada. María lo llamaba progreso.
Él lo llamaba sobrevivir a tiempo prestado. En la puerta, una mujer con ojos cansados discutía con uno de los guardias sobre las raciones de comida. Tommy se detuvo, apoyó las manos en el cinturón. El guardia pareció aliviado al verlo. ¿Cuál es el problema?, preguntó Tommy. La mujer se giró, con voz cortante. El problema es que tengo 3 bocas que alimentar y medio pan para hacerlo. No podemos seguir estirando las obras, Tommy. El invierno no da tregua. Dejó que sus palabras calaran. Ira y miedo, ambos justificables. Te escucho, dijo. Hablaré con el consejo. Veremos si los cazadores pueden aventurarse más allá. Ella negó con la cabeza, pero no discutió más. La gente confiaba en Tommy. Tal vez más de lo que merecía. Se dirigió al salón de reuniones, en realidad un granero viejo, despojado y reforzado, con linternas colgando de las vigas. María ya estaba allí, hablando con su padre. Mapas extendidos sobre una mesa tosca, piedras sujetando las esquinas. Líneas trazadas con carbón, rutas de caza, turnos de patrulla, conteos de raciones. Cuando Tommy entró, María le dio esa mirada, mitad alivio, mitad acero. Estamos hablando de la presa otra vez, dijo. Su padre se apoyó sobre la mesa, golpeando con un dedo grueso el mapa donde el río doblaba como un codo. Está ahí, hijo. Paredes de concreto, puertas de acero. Si ponemos en marcha esa turbina, tendremos luces, calefacción, bombas para agua limpia. Esa es la diferencia entre vivir y pudrirse. Tommy sacó una silla y se sentó. Ya había tenido esta discusión antes, pero nunca con el peso de tantos observando. La mitad de la sala estaba llena de vecinos, cazadores, guardias e incluso algunos niños apoyados en la puerta, escuchando como si de ello dependiera su vida. En cierto modo, dependía. Se frotó la cicatriz de la mandíbula. No digo que la presa no valga la pena. Sé lo que podría darnos. Pero no es solo un interruptor que podamos accionar. Los saqueadores vigilan los caminos. Los infectados bloquean los senderos del río. Si enviamos un equipo, arriesgamos debilitar la defensa de Jackson. María cruzó los brazos. Y si no lo intentamos, este pueblo se congela en la oscuridad. La gente ya está inquieta. Se escucharon murmullos. Un hombre al fondo murmuró. Tiene razón. Mis hijos no pueden vivir de promesas. Tommy sintió que el viejo soldado dentro de él despertaba, aquella parte que recordaba planear patrullas, dibujar puntos de retirada. Esa voz lo había salvado más veces de las que podía contar, pero Jackson no era un escuadrón de combatientes endurecidos. Eran familias, niños, gente que apenas recordaba cómo se sentía un rifle en las manos. Aún así, sabía que María tenía razón. Si Jackson iba a perdurar, necesitaban más que muros y coraje. Necesitaban energía. Se puso de pie, apoyando ambas manos sobre la mesa. Está bien. Haremos esto con inteligencia. Equipo pequeño, equipo ligero, entrar y salir. Primero exploramos, nos aseguramos de que la presa esté despejada. Si todo está bien, traemos al resto. Nadie entra a ciegas. El padre de María gruñó en señal de aprobación. María esbozó la más leve sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Un cazador preguntó. ¿Y si la presa no está despejada? Tommy recorrió la sala con la mirada, encontrando cada par de ojos. Entonces la despejamos. Las palabras pesaron en la sala. La gente buscaba seguridad, pero la seguridad era una moneda que él no manejaba. Les daba la verdad, aunque doliera. Esa noche, Tommy caminó por el borde de Jackson, linterna en mano. Las murallas proyectaban sombras largas, los postes de madera crujían con el viento.
Se detuvo en la puerta, mirando hacia el valle del río donde la presa esperaba, invisible en la oscuridad. María se le unió, abrigo bien ajustado. «¿Estás pensando en mañana?», dijo. «Siempre». «¿Seguro que es la decisión correcta?». Exhaló, vapor escapando de su boca. «Correcta o no, es la única. Sin energía, somos solo otro campamento esperando a morir de hambre». Ella le pasó el brazo por el suyo, apoyando brevemente la cabeza en su hombro. «Entonces lo haremos funcionar. Como siempre». Tommy observó el horizonte. En algún lugar allá afuera, la presa esperaba, turbinas silenciosas, pasillos fríos. Imaginó luces encendiéndose, calefactores zumbando, niños riendo bajo bombillas que ahuyentaban la oscuridad. Era una visión que no podía dejar de ver. «Mañana», dijo, casi para sí mismo. «Mañana cabalgamos hacia la presa». A la mañana siguiente, el pueblo despertó temprano. Los caballos fueron ensillados, los rifles revisados. Una docena elegida para la misión, cada uno escogido por su tempel bajo fuego. Tommy caminó al frente, María a su lado, su padre despidiéndolos. Las puertas se abrieron, dejando que el aire invernal invadiera las calles. Los niños miraban desde las puertas, ojos grandes llenos de esperanza y miedo. Mientras partían, Tommy sintió el peso asentarse sobre sus hombros. Jackson necesitaba esto. La presa no era solo concreto y turbinas, era la columna vertebral de un futuro. Lo que aún no sabía era que otros ya habían reclamado sus huesos. Capítulo 47, ¿Tío Tommy? Cabalgaron por el valle como una línea cosida sobre un lienzo blanco, los caballos exhalando vapor, los rifles colgados con facilidad, como lo llevaban los supervivientes de siempre, listos, nunca lejos de la mano. Michael observaba desde el mirador con los demás alineados a lo largo del parapeto, Cal apuntando con su hierro, Alice con su machete colgado del cinturón, los firefies agazapados detrás de sacos de arena, Lena retrocediendo a los más jóvenes con una palma que decía aún no, aún no. «Organizados», murmuró Cal. «No son saqueadores». «Alto», dijo Mako, y la palabra calmó el aire. La columna se extendió a los pies de la presa, buena separación, carriles entrelazados, nadie agrupado lo suficiente como para morir fácil. Un hombre al frente se quitó la capucha. El gris atravesaba su barba. Líneas marcadas por los años surcaban su rostro. Levantó la barbilla, y sus ojos encontraron a Mako como una brújula encuentra el norte. Mako. El nombre golpeó como una puerta pateada. El viento pareció detenerse. Michael sintió voces antiguas, viejos porches, un pueblo antes de la ceniza. «Tommy». Las armas se tensaron pero no dispararon. La nieve susurraba sobre el borde de concreto. Alice dio medio paso hacia él. «¿Lo conoces?». Michael no respondió. El pasado caminaba hacia él con forma de hombre. Tommy dio un paso cuidadoso hacia el claro, mostrando las manos vacías. «La última vez que te vi», llamó con voz áspera por el invierno y los años, «fue esa noche, el pueblo en llamas, sirenas, gente corriendo, luego desapareciste». Los dos. Tragó saliva, levantando la mirada más allá de Mako. «Pensé que estabas muerto». «¿Tío Tommy?». La voz era pequeña pero se escuchó, porque el cañón hacía de cada nombre una campana. La mano de Lena se cerró sobre el aire, Sarah ya había salido de la sombra de la torre, barbilla levantada, ojos enormes llenos de esperanza y miedo. Tommy vaciló como si alguien le hubiera cortado una cuerda por dentro. Sus manos se alzaron, temblaron y cayeron. «Sarah». La palabra se quebró y siguió. «Dios Todopoderoso, Sarah, ¿eres tú de verdad?». Ella se agarró del pasamanos hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Soy yo». El acero se relajó de golpe. Los rifles bajaron una fracción.
El aire salió de cientos de pechos como si se hubiera contenido durante 20 años. Mako bajó por las escaleras exteriores, botas resonando sobre el metal. Llegó al piso del valle al mismo tiempo que Tommy subía desde él y se detuvieron a 10 pasos, como hombres que se habían encontrado antes en un cruce. De cerca, el tiempo se mostró blanco en las sienes, líneas como fracturas finas, la boca marcada por noticias malas aprendidas a la fuerza. Vaya, me quedo sin palabras, dijo Tommy, y en voz baja, lo lograste. De alguna manera, respondió Mako. Lo hicimos. No necesitó girarse para sentir a Sarah sobre ellos, un sol a su espalda. No tuvo que decir quédate, ella lo hizo de todos modos. La mirada de Tommy se deslizó más allá de Michael hacia el pasamanos y suavizó algo, haciendo que los años entre entonces y ahora se rompieran como alambre viejo. Te perdí en ese caos, dijo a Sarah, sin importarle levantar la voz para vencer el viento. He estado cargando un funeral en mi cabeza desde entonces. Hoy puedo dejarlo ir. Sarah apretó el puño contra su boca y asintió, un gesto afilado, incrédulo y agradecido. Adentro, dijo Mako. El calor vale más que gritar sobre la nieve. Tommy miró a su gente y levantó 2 dedos. Nadie toca un gatillo bajo su techo, dijo, y lo decía en serio. Entraron juntos, los pasos resonando en las costillas del hall. Faroles colgaban de ganchos, proyectando amarillo sobre acero y sombra, un tambor de fuego emitía un calor tenue. Las turbinas se alzaban como gigantes dormidos, la voz del río atravesando el concreto por juntas y pernos. La gente de Mako se mantuvo en una curva del círculo, los recién llegados en la otra. Lo suficientemente cerca para leer rostros, lo suficientemente lejos para respetar la distancia. Sarah se situó al borde de la luz, figura pequeña con columna erguida como lanza. Tommy puso las manos sobre el tambor y dejó que el calor luchara con el frío de sus huesos. Cuando habló, su voz fue firme. Después de esa noche, corrí con mi hermano un tiempo. Su ojo se dirigió a Sarah. Hicimos lo que teníamos que hacer. No voy a mentir y decir que fue bueno, fue supervivencia, y manchó. No pude seguir. Me fui. Encontré a los Fireflies por un tiempo, aprendí que la esperanza no es un plan. Los dejé también. Luego conocí a María en un camino invernal que podría habernos matado a ambos. Tenía una forma de hablar de un pueblo como si pudiera ser real. Jackson. Señaló vagamente río abajo. Era hueso entonces. Pusimos muros alrededor. Metimos gente dentro. Ahora respira. Apenas. Pero respira. Levantó la barbilla hacia las turbinas. Esta presa marca la diferencia entre respirar y vivir. Luces. Bombas. Calor. Hemos trabajado hasta desgastarnos para llegar aquí. No sabía que cabalgaba directo hacia mi pasado. La voz de Sarah salió pequeña pero clara. ¿Mi papá Joel está vivo? Tommy se agachó sin pensar, nivelando su rostro con el de ella, y la sala se inclinó porque algo humano sucedía y todos lo necesitaban. Lo está, dijo Tommy. La última vez que lo vi, estaba en Boston. Más duro que antes. Todos lo estamos. Pero sigue en pie. Sigue siendo yo. Tragó saliva. Nunca dejó de quererte. Esa noche lo rompió. Si oye que estás viva, algo que el mundo le quitó volverá a él. Sarah puso las palmas planas sobre los muslos, como conteniéndose de flotar. Entonces podría verlo. Sí, dijo Tommy, y sonrió con todo el rostro por primera vez en la sala. Podrías. El silencio corrió alrededor del círculo como un animal suave, dejando calor detrás. Alice lo cortó, práctica como una llave. Jackson, ¿cómo es? Hambre, dijo Tommy. Cansado. Terco. Tenemos invernaderos a medio construir, bodegas llenas de decisiones, una enfermera que puede hacer milagros con botiquines y vinagre.
Los niños corren por la calle cuando nadie dispara. Es un lugar, no un campamento. Podría ser un hogar. Kyle se rascó la barba, contando. ¿Y tienes manos? Manos, herramientas, gente que recuerda con qué extremo de la llave amenazar un perno, dijo Tommy. Pero no lo suficiente para hacerlo solo. Por eso vinimos. Estábamos listos para recuperar este lugar de infectados y saqueadores. No sabíamos que ya habían hecho la parte difícil. Michael sonrió apenas. No fue fácil. Puedo leer la sangre como un rastro, dijo Tommy, mirando más allá hacia las paredes parchadas, las nuevas barricadas, la forma que la presa había aprendido de ellos. Veo el trabajo aquí. Dejó la frase colgada. El viejo mundo habría llenado ese espacio con papeles y términos. El nuevo mundo se preocupaba menos por papeles y más por sobrevivir la siguiente tormenta. No vamos a bailar el ritual, dijo Mago. No hoy. Miró a su gente, Alice con grasa incrustada en las huellas, Cal que dormía con botas puestas, Lena cuya desconfianza era un tipo de amor afilado. Luego a los fireflies, todavía con humo en el rostro. Luego a Sarah, de pie como un aliento contenido convertido en persona. Son nuestros, dijo, refiriéndose a los suyos. Y ahora, miró a Tommy, también son tuyos. Tommy exhaló como quien se quita una mochila. Entonces volvemos a ser nosotros. Juntos, dijo Sarah, y sonó como un veredicto y un voto. El cambio no fue ruidoso. No tenía que serlo. Se podía sentir cómo movía la sala un grado hacia la primavera. Las armas bajaron a las correas. Los hombros se relajaron. El fuego pareció ganar un poco de coraje. Mañana por la mañana, dijo Tommy, incorporándose, traemos electricistas, linieros, cualquiera que hable turbina. Tienen músculo y esto, señaló a las defensas, y eso les permitirá trabajar. Pondremos cable hasta el primer nodo, a ver si podemos darle pulso a Jackson. A cambio, subimos comida, kits para los heridos, botas nuevas. Tendremos un horario de patrullas para ambos lados, así nadie adivina cuando un amigo está en la pasarela. Alicia sintió a regañadientes. Todavía tenemos rejillas de entrada atascadas de maleza muerta, dijo. Los cabrestantes manuales están duros. Los rodamientos secos. Si tu gente trae grasa y una oración, podemos poner un corredor en marcha sin freírla. Tommy sonrió torcido. Tenemos grasa. Oraciones también, aunque las nuestras suenan más a maldiciones. Los ojos de Lena se dirigieron a Sarah y luego a Mako. Tendremos que mostrar a Jackson nuestros puntos críticos, dijo con resignación, como si le costara. Si somos un grupo, deberían saber dónde no morir. Los llevaremos, dijo Mako. Juntos. Frank, el firefly con vendaje nuevo y fatigado viejo, aclaró la garganta. Hay un depósito al oeste, en una estación auxiliar, dijo. Botiquines, munición, un par de cajas de repuestos. Nos fuimos rápido, puede que todavía esté. Su mirada se deslizó hacia la gente de Tommy, firme. Podemos reunirlo. Tommy ni siquiera parpadeó ante el parche del firefly. Si mantiene respirando a los niños, no me importa bajo qué bandera estaba, dijo. Mandaremos 4,6 de los vuestros. Ligero. Rápido. Los planes comenzaron a saltar como chispas, turnos de guardia, marcadores de camino, códigos de silbato, quien tenía manos lo suficientemente firmes para empalmar cable a la luz de un farol. La charla se sentía como trabajo que podía sostener. Sarah se acercó al tambor de fuego y luego, como recordando algo que no se había permitido reconocer durante años, miró a Mako. Si se enciende la energía, dijo, quiero decir, ¿podremos hacer que la radio alcance más lejos? Mako entendió hacia dónde iba y no la hizo preguntar. Lo intentaremos. Mandaremos un hombre por la línea cada hora en punto. Tommy tragó saliva.
Conozco al menos una frecuencia que solía usar, ofreció en voz baja. En ese entonces. La escribiré. Hacedlo, dijo Mako. Su voz no cambió, pero algo bajo ella sí. Comieron juntos, un estofado aguado de 2 ollas vertido en tazas escasas. Supo a sal, humo y a la idea de suficiente. Los jinetes de Tommy intercambiaron historias con la tripulación de Mako, silenciosa sobre depósitos de herramientas y ríos helados, más fuerte sobre un alce que se negaba a reconocer balas. La risa tropezó, luego encontró su pie de nuevo. Era oxidada, pero funcionaba. Más tarde, cuando el hall se enfrió y la gente encontró rincones para dormir, Mako se apoyó en la barandilla de la pasarela mirando los cuerpos negros de las turbinas como ballenas varadas esperando la marea. Sara se acercó, un fantasma del viejo invierno en sus hombros, nuevo fuego en sus pupilas. Está vivo, susurró, saboreando la palabra como azúcar. Después de todo esto. Está ahí afuera. Lo encontraremos, dijo Mako. No era bravata. Era una orden al universo. Asintió y apoyó los antebrazos en la baranda junto a los de él. Por un momento solo escucharon al río hablar con la presa a través de las juntas. La mañana comenzó como un tono más pálido de oscuridad y luego aceptó su trabajo. Jackson llegó con el sol, un equipo de 6 con cinturones de herramientas como bandoleras, una mujer de cabello cobrizo arremangando hasta los codos como si tuviera que pelear con la turbina con las manos desnudas. Tommy los condujo, botas dejando marcas húmedas que se evaporaban en el frío. Bruja de la red, dijo, señalando a la mujer cobriza. Se llama Beth. Si alguien puede resucitar un corredor muerto, es ella. Beth miró el panel de entrada como si le debiera dinero desde hace años. Grasa, cable, paciencia y nadie disparando cerca de mis oídos, dijo. ¿Puedo darles luz? Trato, dijo Alice, ya cargando una caja. Maldices como nosotros. Encajarás. Se pusieron manos a la obra. Los cabrestantes chirriaban y luego encontraron un ritmo. La maleza atrapada en las rejillas subía en islas podridas y goteantes. Los rodamientos bebieron grasa y suspiraron. Los cables salieron de carretes oxidados como serpientes rebeldes. Michael y Tommy trabajaron hombro a hombro, pasando herramientas, asegurando cuerdas, levantando juntos hasta que sus respiraciones hallaron un compás compartido. Al mediodía, Beth tenía las manos dentro de un panel, susurrándole como a un animal obstinado. Bien, cariño, dijo, accionando un interruptor con autoridad suave. Dime que me extrañaste. El corredor giró lento, luego con más certeza, hasta encontrarse a sí mismo. Un zumbido recorrió los huesos de la presa y llegó a las botas de todos en la pasarela. La luz estalló en una lámpara y se mantuvo, una lágrima de oro en la noche industrial. Alguien gritó de alegría y luego trató de avergonzarse, nadie lo permitió. Esa tarde, en Jackson, una hilera de bombillas se encendió sobre una calle embarrada y un niño gritó con la alegría que hace estremecerse a los adultos porque había pasado demasiado tiempo. Arriba, en la presa, un calentador tosió en la sala clínica y Lena puso las palmas sobre la rejilla, cerrando los ojos como rezando sin palabras. Sarah se situó en el mirador y observó el valle tomar aire. No lloró. Ya había llorado suficiente aquel invierno. Solo dejó que el calor tocara sus mejillas y dijo, en voz baja, como un voto. Papá, si estás escuchando estamos aquí. Detrás, Michael anotaba frecuencias en el margen del registro de mantenimiento, dibujaba un horario rudimentario que decía Lamora Joel en letras mayúsculas cada hora. Tommy se apoyaba en la baranda frente a él, leyendo la presa con todo el rostro de un hombre. Sabes, dijo Tommy sin mirar arriba, hace 20 años me habría reído en la cara si me dijeras que terminaríamos construyendo juntos. Hace 20 años no habría tenido las palabras, dijo Mako. No se dieron la mano de nuevo. No hacía falta. La turbina cantaba suave y baja, y el pueblo abajo respondía con 100 pequeñas luces.
Por primera vez desde que el mundo se rompió, el valle parecía haber decidido vivir. Capítulo 48. Puesto avanzado perdido. El grupo partió al amanecer, el aire frío mordiendo su piel mientras la escarcha crujía bajo sus botas. Michael lideraba al frente, rifle en mano, mapa guardado bajo su abrigo. Tommy caminaba a su lado, silencioso como siempre, su aliento volviéndose blanco en el aire matutino. Detrás venían Alice, Frank el Firefly y algunos otros lo suficientemente fuertes para cargar los suministros de regreso. Fue una larga caminata hacia el oeste, entre nieve y árboles. Las montañas se sentían vacías, pero los instintos de Michael nunca le permitían relajarse. Cuando el viento cruzaba las colinas, traía un tipo de silencio que hacía que la piel se erizara. Fue entonces cuando el sistema habló dentro de su cabeza. Protocolo de reconocimiento, puesto abandonado. Objetivo, asegurar armas y suministros médicos. Recompensa, plano de la torre de señal. No dijo una palabra a los demás. Nunca lo hacía. Al final de la tarde, encontraron el puesto de los Fireflies. Se encontraba al fondo de un valle, medio oculto entre los árboles. Las paredes de sacos de arena estaban desgarradas, la torre de guardia quemada, y los agujeros de bala marcaban las barricadas. Todo el lugar parecía muerto. Parece que el infierno lo pasó de largo y siguió, murmuró Tommy. Alice inspeccionó el suelo. No hay cuerpos. El rostro de Frank se tensó. Quemamos a nuestros muertos cuando pudimos. Si no, los infectados se encargaron. Michael levantó la mano. Avancen. Con cuidado. Dentro, el puesto se sentía peor. Las camas seguían deshechas, mantas tiradas a un lado. Bandejas de comida medio comidas permanecían en las mesas, ahora cubiertas de moho. Papeles cubrían el suelo como hojas. Casquillos de bala crujían bajo las botas de Michael mientras avanzaba. El primer hongo apareció en el comedor. Cordones blancos se extendían desde grietas en la pared. Al principio parecía normal, los mismos brotes infectados que Michael había visto cientos de veces. Pero cuando la linterna de Alice lo iluminó, mostró algo distinto. El hongo era más grueso. No eran filamentos finos, sino cuerdas pesadas. El color ya no era solo blanco, sino púrpura, con venas negras atravesándolo. No se ve bien, susurró Alice. La mandíbula de Frank se tensó. No era así cuando nos fuimos. Tommy observó. Parece más carne que hongo. Michael no quería admitirlo, pero pensó lo mismo. Sigan avanzando, dijo. Buscaron más a fondo. En las salas de almacenamiento, cajas de rifles estaban apiladas y listas. Cajas de munición envueltas en hongo como si fuera hiedra. Algunas cajas se rompían fácilmente y dentro había armas todavía útiles. Alice encontró frascos de antibióticos en la enfermería, y Tommy sacó herramientas quirúrgicas y vendas limpias. Debería haber sido una victoria. Pero cada vez que Michael doblaba una esquina, el extraño hongo parecía más grueso, casi vivo, trepando por las paredes y enrollándose sobre el metal. Entonces encontraron el laboratorio. El laboratorio había sido abandonado apresuradamente. Los pizarrones aún estaban cubiertos de notas. Papeles por el suelo. Frascos con muestras rotos, dejando cascarones negros pegados al suelo. Un microscopio yacía agrietado de lado. Michael se acercó al pizarrón. Su pecho se volvió pesado al leer las palabras. Crecimiento más rápido en clima frío. Liberación de calor en nueva floración de esporas. Agresión del huésped diferente. No es estándar etapa 3. Posible nueva etapa. Mutación acelerándose. Michael se quedó mirando esa palabra. Mutación.
El hongo no solo se estaba expandiendo, estaba cambiando. Recogió un diario del suelo. Sus últimas palabras estaban escritas apresuradamente. Pensamos que se estaba estabilizando. Nos equivocamos. El hongo Cordyceps está mutando. Más rápido, más extraño, más allá de todo lo que hemos visto. Si alguien encuentra esto, no se queden aquí. No piensen que esto es el final. Sigue evolucionando. Las manos de Michael se apretaron sobre la página. Cargaron con todo lo que pudieron. Armas, munición, medicinas, incluso una caja de piezas de radio con el símbolo de los Fireflies. Pero nada se sentía ligero en sus mochilas. El silencio los siguió afuera como una sombra. Cuando finalmente salieron al aire frío, el grupo dejó escapar el aliento que no habían notado que contenían. Vamos, dijo Mako. Nadie discutió. El regreso fue silencioso. Demasiado silencioso. Incluso Alice, que siempre encontraba algo que decir, mantuvo la boca cerrada la mayor parte del camino. De vez en cuando, su mano rozaba el mango de su arma, como si esperara que algo saliera de los árboles. Michael no dijo nada, pero entendía. Él también lo sentía. Cuando llegaron a la presa, ya era de noche. Las linternas brillaban desde las ventanas y la vista aceleró sus pasos. Al abrir las puertas, los vítores llenaron el aire. La gente corrió al ver las cajas. Rifles reales. Antibióticos reales. Vendas. Herramientas quirúrgicas. Por primera vez en meses, la gente se rió sin forzarlo. Sara y Lena aplaudieron. Kyle gritó de emoción y levantó uno de los rifles en el aire como un trofeo. La esperanza brillaba de nuevo. Michael sonrió con ellos, asintió, palmeó hombros. Pero más tarde, cuando el fuego estaba bajo y los demás dormían, se sentó solo con el diario de los Fireflies. Las palabras le devolvían la mirada bajo la luz de la linterna. El hongo Cordyceps está mutando. Abrió su propio cuaderno y escribió una línea debajo. Pensamos que el mundo ya había mostrado lo peor. Nos equivocamos. El hongo sigue evolucionando. El susurro del sistema lo acompañó, frío y constante. Datos analizados, mutación de Cordyceps acelerando. Advertencia, se esperan cepas evolutivas. Tiempo, desconocido. Prepárense. Michael cerró el libro, apagó la lámpara y se sentó en la oscuridad, escuchando las turbinas latir como un corazón. Se preguntó cuánto duraría la esperanza antes de que la mutación mostrara su rostro. Capítulo 49. Construyendo para el futuro. El asalto al puesto avanzado les había dado más que suministros. Les había dado impulso. Cajas de rifles y antibióticos se apilaban en la sala de turbinas, su presencia casi irreal. Durante años, sobrevivir había significado recolectar restos, pelear por migajas. Ahora, por primera vez, tenían suficiente para pensar más allá del mañana. Michael no celebró. Esa noche pasó encorvado sobre un banco de trabajo con una linterna, la pluma raspando sobre papel recuperado. El sistema latía en su cabeza, silencioso pero constante, dejando caer fragmentos de planos en sus pensamientos. Los copiaba en bocetos rústicos, muros construidos con autos desechados y vigas soldadas. Torres de madera y acero elevándose sobre la presa. Armas armadas con tubos, gas propano y presión. Los dibujos no eran bonitos, pero no necesitaban serlo. Solo necesitaban resistir. Al amanecer, extendió los bocetos sobre una mesa en la sala de turbinas. Los sobrevivientes se agolparon, mirando las líneas toscas. El primer paso son las defensas, dijo Mako, su voz firme pero calmada. Muros altos. Torres fuertes. Nada entra si no queremos.
Tommy se inclinó sobre la mesa, brazos cruzados. Tenemos gente. Necesitaremos tiempo. Alice sonrió con picardía. Y un montón de chatarra. Entonces empezamos a excavar, dijo Mako. La presa se convirtió en un sitio de trabajo. Los cazadores talaban el bosque cercano, arrastrando troncos con cuerdas y caballos. Los mecánicos saqueaban la carretera abandonada en busca de autos oxidados, subiéndolos por la pendiente y apilándolos como ladrillos. Soldadores cortaban y martillaban día y noche, chispas volando mientras el metal gemía y tomaba forma. La primera torre de vigilancia se alzó en la cresta tras 3 días. Era fea, con vigas desparejas y clavos recuperados, pero se mantenía firme. Desde arriba, el valle se extendía amplio y abierto, con un centenar de puntos ciegos ahora visibles. Un niño fue el primero en subirla, gritando con una sonrisa que podía ver humo a millas de distancia. Al 5.º día, se terminó la primera sección del muro. Autos soldados puerta con puerta, placas de acero reforzadas con madera, huecos llenos con chatarra recuperada. Al cerrar la puerta, la presa ya no parecía una ruina. Parecía una fortaleza. Michael escribió en su registro esa noche: la presa se está convirtiendo en una fortaleza. Cuando la primera torre estuvo lista, Mako sacó nuevos bocetos, armas. Los extendió junto al fuego, los sobrevivientes inclinándose en la luz parpadeante. Un machete con un soplete de propano sujeto a su espalda. Un rifle de tubo propulsado por aire comprimido. Una abrazadera para brazo hecha con un gato de auto, almacenando fuerza como un martillo con resorte. No son armas limpias, dijo Mako. Son feas. Son peligrosas. Algunas se romperán. Otras explotarán. Pero te darán un golpe más. Un aliento más. Eso es todo lo que necesitamos. Alice sonrió, con grasa en la mejilla. Veamos qué explota primero. Las pruebas fueron duras. El rifle de aire comprimido lanzó su primer proyectil a 6 metros, luego siseó, el tubo partiendo con un fuerte estallido. El tirador juró, dejándolo caer antes de que el tanque estallara. La manga hidráulica parecía prometedora hasta su primer ensayo. Cuando el resorte se disparó, la abrazadera se dobló, torciendo la muñeca del probador. Gritó, agarrándose el brazo, mientras Alice maldecía y destrozaba la manga para rediseñarla. El machete soplete rugió con un estallido de fuego, su filo brillando naranja en la oscuridad. Cortó un tronco podrido de un solo golpe, chispas como cometas. Pero 2 minutos después, el propano se sobrecalentó, la llama titilando antes de casi prender la chaqueta del usuario. No es seguro, gruñó Tommy. No es seguro, coincidió Alice, sin perder la sonrisa. Pero da miedo. Al final de la semana, las armas ocupaban los estantes en la sala de turbinas. Pesadas, brutales, feas pero afiladas. Un garrote de varilla con clavos como dientes. Un machete reforzado con placas de acero. Lanzas con puntas de tubo afilado. No eran perfectas, pero eran suyas. Las defensas siguieron el mismo ritmo: prueba, error y adaptación. Se colocaron trampas de ruido a lo largo de los caminos externos, latas atadas a alambres, radios viejas conectadas a baterías despojadas. Si algo se movía en la oscuridad, todo el campamento lo sabría. Se enterraron trampas de púas con resortes en los flancos débiles de la presa, activadas por placas ocultas. Mako probó una él mismo. La varilla saltó con fuerza suficiente para perforar la puerta de un auto. Todos asintieron, impresionados, hasta que Alice murmuró: no pisen donde no deben, o enterramos a los nuestros. Las bombas con hilo vinieron al final. Un tanque de propano aquí, una granada recuperada allá, todo cableado con manos temblorosas. Michael advirtió al grupo 2 veces sobre dónde estaban. Aún así, la tensión crecía al caminar por esos caminos por la noche. Para la segunda semana, el rostro de la presa había cambiado.
Fuegos de vigilancia ardían en las torres. Los muros se mantenían altos y dentados, dientes de acero brillando bajo la luz de los sopletes. Los sobrevivientes caminaban con propósito, armas al lado. Y la noticia se difundió. Primero llegó una familia de 4 desde el norte. Llegaron delgados, pálidos, medio muertos de hambre, pero vivos. Michael los recibió en la puerta, rifle al pecho. No preguntó por su pasado. Solo les entregó herramientas. Ganen su lugar, dijo. Y lo hicieron. Luego vinieron 3 cazadores, hombres con cicatrices y arcos. Ofrecieron su habilidad por una cama caliente y comida constante. Michael aceptó. Al 10º día, más voces resonaban en los pasillos de la presa. La risa de los niños volvió, alta y brillante, mezclándose con el golpe de los martillos y el siseo de los sopletes. Por primera vez en años, el lugar se sentía vivo. Aún así, Michael nunca olvidó las notas de los firefies. El hongo Cordyceps está mutando. Cada noche, después de que los fuegos se apagaban, se sentaba solo con su bitácora, copiando los avances realizados. Muros aquí. Torres allá. Armas probadas y fallidas, luego probadas de nuevo. Sobrevivientes llegados, nombres anotados, rostros esbozados. El sistema se agitó otra vez una noche, suave como un susurro en su mente. Progreso del protocolo de construcción. Estructuras, torres de vigilancia, muros, trampas. Armas, improvisadas, funcionales. Potencial de planos, defensas automatizadas /diagonal torre de señal. Michael observó las nuevas líneas que ardían débilmente en sus pensamientos. No se las mostró a nadie. Todavía. Cerró el libro, se levantó y caminó por los muros. Arriba, los fuegos de vigilancia ardían brillantes. Abajo, el río rugía contra la presa, interminable y constante. Por primera vez, Michael permitió creer que ya no solo sobrevivían. Estaban construyendo y, cuando el hongo mostrara en qué se estaba convirtiendo, estarían listos. Capítulo 50. Primera oleada. La represa había estado viva de ruido durante semanas. Martillos golpeando acero, sierras mordiéndose los troncos, antorchas de soldadura escupiendo chispas en la noche. Para los que estaban dentro, el ruido significaba progreso. Para la naturaleza salvaje más allá, era un faro. Y la naturaleza había escuchado. Comenzó justo después del atardecer. Un chico en la torre de vigilancia se inclinó sobre la baranda, esforzándose por escuchar. Al principio solo era un leve arrastrar, un raspado húmedo, el golpeteo de pasos desiguales. Luego vino el sonido que lo dejó paralizado. Clic. Agudo, fuerte y terrible. Sus manos temblaron mientras hacía sonar la campana. Michael ya se movía antes de que el segundo toque resonara en todo el cañón. Posiciones, gritó, su voz recorriendo la represa como un trueno. La fortaleza despertó de golpe. Los supervivientes agarraron rifles, tubos y lanzas afiladas. Los cazadores subieron a las torres. Alice encendió su machete antorcha, la llama siseando en la oscuridad. Chame reunió a las familias en la sala de turbinas, gritando por calma. Las antorchas brillaban a lo largo de los muros. Las sombras saltaban sobre el concreto mientras el valle cobraba vida con gritos. Entonces, el primer corredor salió del borde del bosque. Venía corriendo de manera tambaleante, con hongos brotando en su mejilla, la boca abierta en un aullido. Tras él vinieron más, 5, 10, luego una docena. Corredores gritando, cliques tambaleándose con cabezas coronadas por grotescas placas de hongos. Mantengan la línea, rugió Michael, levantando su rifle. Su disparo rompió la noche, derribando al primer corredor en medio de la carrera. Flechas silbaron desde la torre.
Garrotes aplastaron cráneos. Trampas estallaron, una punta de resorte atravesó el pecho de un corredor, clavándolo en la pared antes de doblarse. Un alambre trampa con gas estalló en llamas, derribando a 3 infectados en montones ardientes. Por un instante, pareció que la defensa podría sostenerse. Luego llegó la avalancha. Decenas rompieron el bosque al mismo tiempo, sus gritos rodando como una tormenta. En el muro oeste, 2 cliques arañaban el acero. Kyle lanzó un cóctel molotov por el borde. El fuego estalló, los gritos se multiplicaron y el hedor de la putrefacción quemada llenó el aire. En el flanco este, Alice giró su machete antorcha en un arco amplio, el fuego iluminando mientras atravesaba el pecho de un corredor. Las chispas llovieron, pero el gas hiceó y se apagó. La llama murió, dejándola solo con el acero. «Mierda», gruñó, apuñalando otra vez mientras otro corredor escalaba el muro. Mako se movía como una sombra, sin perder un paso. Disparos de rifle, crujidos de pistola, luego su hacha en la mano, chispeando al atravesar hueso. Un corredor cayó, el cuello de otro se partió, el pecho de un clique se hundió. Pero incluso mientras mataba, vio formas en la oscuridad que estaban mal. Algunas eran diferentes. Una golpeaba el portón una y otra vez, con el hongo pulsando sobre sus hombros. Cada impacto hacía que el acero gimiera hasta que su cráneo estalló en una lluvia de esporas. Otra corría a 4 patas, extrañamente rápida, saltando hacia el muro. Una flecha de un cazador la atravesó en el aire, pero su cuerpo convulsionante sacudió a todos en la línea. Mako sintió un nudo en el estómago, el hongo está cambiando. La lucha se convirtió en caos. En el muro norte, Ellis, uno de los soldadores, balanceaba su garrote de acero una y otra vez, aplastando cráneos hasta que un corredor le agarró el brazo y mordió con fuerza. Gritó, empujándolo de nuevo, la sangre salpicando. Tommy lo arrastró detrás de la línea, gritando para que alguien lo terminara. El disparo vino un momento después. En el flanco este, una trampa de gas falló. La explosión atravesó a los infectados y a Lorna, otra soldadora. El fuego la envolvió por completo, arrojando su cuerpo destrozado contra la pared. Los supervivientes se congelaron, sus gritos cortando la noche, hasta que Mako los hizo volver a la acción. Por todas partes, las armas se rompían, las trampas fallaban, los brazos cedían. El rifle de aire comprimido disparó un solo proyectil antes de que su sello explotara. La manga hidráulica se dobló en la muñeca, casi rompiendo al hombre que la usaba. Aún así, luchaban. Al llegar la medianoche, los muros goteaban sangre negra. El suelo estaba cubierto de cuerpos retorcidos, algunos humeando, otros convulsionando hasta que las flechas los inmovilizaban. Los supervivientes lucharon hasta quedarse sin voz, hasta que sus brazos temblaban demasiado para golpear. Luego, silencio. Por un largo momento, nadie se movió. Solo el crepitar del fuego y la respiración entrecortada llenaban la noche. Michael apoyó su hacha, con el pecho agitado, los ojos recorriendo el borde del bosque. Nada se movía. Estaban vivos. Pero a un costo. Al amanecer, la represa estaba más silenciosa que en semanas. 4 cuerpos yacían envueltos en mantas, Ellis, Lorna y 2 más destrozados en el caos. Otros estaban sentados, vendados, temblando, con los rostros grises de agotamiento. Los niños lloraban suavemente en la sala de turbinas, aferrándose a sus padres. Mako caminó solo por los muros, revisando cada trampa, cada arma, cada cadáver. La mandíbula apretada, los ojos duros. Las defensas apenas habían funcionado. Los supervivientes habían visto lo que los muros podían hacer. Pero también habían visto lo rápido que podían caer. Al regresar al fuego, los demás lo miraron con ojos cansados y vacíos. Lo aguantamos, dijo Tommy, con voz baja y áspera. Eso es lo que importa.
Michael no respondió de inmediato. Miró el valle, donde el humo se elevaba de los cuerpos quemados y la luz de la mañana tocaba los árboles. Lo aguantamos, repitió Tommy, voz baja, áspera. Eso es lo que importa. Michael finalmente habló, voz tranquila pero firme. Volverán. Tal vez mañana. Tal vez dentro de un mes. Tal vez cuando creamos que está tranquilo. No podemos elegir cuándo. Todo lo que podemos hacer es estar listos. Los demás callaron, la verdad presionando sus hombros como el peso mismo de la represa. Los infectados no se habían ido, nunca lo harían. Y lo más difícil era no saber cuándo surgirá el próximo grito desde la oscuridad. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnad, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Ted, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Ercapi Rula, Walter, Alain Nadalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K. Z Fanfics, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus. Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinited, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfics, Luis García, Ken Muaman. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon.
Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josne Tatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senquis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Enzue Marín, Dantesco 32, Daniel Torres, Aveonado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.